Hoy en esta parte número 17 de Gog y Magog, primero de todo mirad el mapa que está a mi lado. Veis una serie de nombres, Gomer, Magog, Tormar, Mesec, Tubal. Era un mapa de 1874 y se situaban esos pueblos, esos nombres, sobre el mapa en un cierto lugar. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esto, mínimamente, sí, porque ya hablamos sobre eso. Pero aparecen las declaraciones de alguien que es interesante. Lo que vamos a mostrar hoy, no os lo perdáis, sobre todo prácticamente en la parte final de esta conferencia, porque ahora se empieza a desvelar todo con mucha claridad. ¿Por dónde va esto? Vamos a empezar. Pues haciendo repaso a lo que creen muchos de estos judíos rabinos, mirad, el principal rabino de Israel, la guerra entre Rusia y Ucrania es una señal de la llegada del Mesías. Se le preguntó al rabino Chaim Kanievsky, uno de los rabinos más destacados de esta generación, sobre el conflicto en Ucrania. Su respuesta fue inequívoca: la redención final es inminente. Yeshiva Walt informó el martes que se le preguntó al rabino si se podía hacer algo para ayudar a los judíos de Ucrania. Esto tiene unos pocos meses, Respondió que los judíos de todo el mundo deberían fortalecerse en la oración y el estudio de la Torá. Cuando se le preguntó si se podía hacer algo para salvarse del Sheflei Moshiach, dolores de parto del Mesías, las dificultades que precedieron a la llegada del Mesías, nuevamente el rabino Kanievsky respondió para fortalecerse en el estudio. El rabino citó Bereshit Rabbah, que dice: el rabino Elazar bar Abinah dijo: si ves reinos burlándose unos de otros, puedes anticipar los pasos del Mesías. El Midrash basa esto en la era de Abraham, en la que los reyes luchaban entre sí, lo que culminó con la redención de Abraham. Ya veis qué comparativas, Cabe señalar que el rabino Kanievsky es un erudito de la Torá convencional y nunca hizo declaraciones públicas prediciendo la llegada del Mesías. Esto cambió en 2015, cuando, a la edad de 87 años, el rabino Kanievsky declaró que el Mesías era inminente. Este mensaje fue acompañado por el rabino instando a los judíos en el exilio a regresar a Israel de inmediato. Desde esa declaración, el rabino Kanievsky ha hecho innumerables comentarios afirmando que esa es su creencia. Pero más noticias al respecto. Putin amenaza con traer la profética guerra nuclear de Zacarías. Por tercera vez este mes, el presidente ruso Vladimir Putin amenaza con desplegar armas nucleares tácticas. Si esta amenaza se hiciera realidad, se ajustaría a varios aspectos de la guerra de Gog y Magog, como la describen los profetas. Esto también tiene un tiempo, unos meses. A principios de este mes, antes de invadir Ucrania, Putin respondió a las amenazas de los países occidentales de intervenir en caso de que decidiera invadir. Por supuesto, el potencial militar de la OTAN y Rusia es incomparable. Lo entendemos, dijo Putin en una conferencia de prensa, pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. La semana pasada Putin advirtió que quien intente obstaculizarnos en Ucrania verá consecuencias que nunca ha visto en su historia. Si la guerra escalara hacia las armas nucleares, esto se ajustaría a un escenario de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog se describe en la profecía como una guerra inusualmente corta. Una tradición de Vilna Gaon, una autoridad prominente de la Torá del siglo XVIII, enseña que la guerra de Gog y Magog durará 12 minutos. Vaya cosas, ¿no? Según una interpretación del siglo XX, un tercio del mundo morirá, un tercio sufrirá plagas y un tercio sobrevivirá. Bueno, todos son deducciones que ellos van llegando, que evidentemente no todas son correctas, Esta profecía del siglo XVIII de una guerra de 12 minutos fue sorprendente, ya que se produjo varios cientos de años antes de la llegada de las armas nucleares. Las guerras convencionales necesariamente duran mucho más y una guerra tan rápida era inconcebible en ese momento. Una guerra tan corta, posiblemente un intercambio nuclear, puede haber sido insinuada en la Biblia, dicen. Al anochecer, he aquí el terror, y antes de la mañana no están. Isaías 17:14. Ya veis de dónde extraen estas cosas, O al menos así lo interpretan. La profecía insinúa una catástrofe rápida y global similar a una guerra nuclear.
Otra profecía insinúa los espantosos efectos secundarios de la guerra nuclear descritos por el profeta Zacarías en referencia a la guerra de Gog y Magog anterior al Mesías. Y citan Zacarías 14:12. En cuanto a aquellos pueblos que pelearon contra Jerusalén, Hashem los herirá con esta plaga. Su carne se pudrirá mientras estén sobre sus pies, sus ojos se pudrirán en sus cuencas y sus lenguas se pudrirán en sus bocas. Bueno, es lo que describen como una guerra nuclear. Es interesante ver cómo ellos hablan de todo este aspecto, pero claro, imaginaos una guerra de 12 minutos, evidentemente la de Ucrania no es, y también, si fuera algo, sería bien justo al momento antes del retorno de Cristo, justo en las plagas. ¿Durará 12 minutos? Bueno, ¿de dónde lo sacan? Eso es cosa de ellos, porque bíblicamente es imposible de sacar eso. Pero aún hay más, mirad, y ya veis que todo esto está extraído de un medio evangélico muy sionista, ¿eh? Después de que Rusia abre fuego contra Israel en Siria, los rabinos consideran un posible escenario Gog-Magog. Ya veis que era prácticamente una noticia tras otra. Los informes de los medios afirman que una batería antiaérea rusa S-300 abrió fuego el viernes por la noche contra los aviones de combate de las FDI que operaban sobre el noroeste de Siria, lo que marca la primera vez que Rusia interfiere activamente con un ataque aéreo israelí en Siria. Fijaos cómo aquí ya se empieza a ver el tema Rusia-Israel. El hecho de que la maniobra se originó en el norte y fue ejecutada por Moscú ha hecho que los rabinos en Israel noten varios paralelos con la guerra de Gog y Magog, como está profetizado en el libro de Ezequiel. Oh mortal, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetizar contra él, Ezequiel 38:2. Dos posibles escenarios de Gog y Magog. El rabino Ken Spiro, historiador y profesor e investigador principal de la Yeshiva Torah, declaró que este nuevo desarrollo añade elementos nuevos y conflictivos a la política regional y podría conformar un posible escenario de Gog y Magog. La mayoría de la gente cree erróneamente que Gog y Magog serán todas las naciones que se levanten contra Israel, dijo el rabino Spiro. Ese es solo un escenario posible, y si esto sucede, estas naciones serán castigadas por ello. Aunque Gog y Magog serán ciertamente multinacionales, hay fuentes judías que describen a las naciones volviéndose unas contra otras. Podría ser Esaf contra Ismael, o sea, Esaú contra Ismael. Podría ser que esta es la plaga que Ezequiel describe, que es que todas las naciones se volverán unas contra otras. Una cosa segura es que el mal unido no es bueno para el mundo. La Unión Europea es en realidad un acrónimo de el mal unido y vemos que lo único que les une es el odio a Israel. Ya veis cómo encaran a la Unión Europea, ¿eh? La gente trata de enmarcar las relaciones internacionales en blanco y negro, cuando es una mezcla de diversos tonos de gris, dijo el rabino Spiro. Bueno, y valdría la pena decir, si detrás de la Unión Europea y el Vaticano, sociedades secretas, pero el Vaticano con todo su peso, ¿está diciendo que al Vaticano le conviene que Israel sea antagónico de ellos? ¿Que tengan problema con ellos? Bueno, pues es en definitiva la conclusión que se sacaría de aquí, aunque ellos no se saben esto de detrás de la Unión Europea. Solía ser así con medio mundo aliado contra el comunismo en la Guerra Fría, pero desde la caída de la Unión Soviética hay muchos actores diferentes tirando en muchas direcciones diferentes. Ningún país es totalmente enemigo de otro y las alianzas tienen matices. Incluso entre los musulmanes hay suníes contra chiíes y árabes contra no árabes. Estados Unidos solía ser el aliado más fuerte e inquebrantable de Israel, pero ya no es así. Es lo que está diciendo este señor, este rabino. Putin no está totalmente en contra de Israel, lo que le convierte en el primer líder ruso que adopta esa posición, dijo el rabino Spiro, pero tiene muchos intereses personales. Los rusos siempre han querido un puerto en el Mediterráneo y en Siria finalmente lo tienen. Bueno, esta explicación al menos sí que es interesante, a nivel geopolítico y militar. Hay un cambio en el statu quo entre Israel y Putin. Ha subido la temperatura, enviando un fuerte mensaje de que, como el mundo se ha puesto en su contra, Israel debe tener cuidado de no sumarse. Hay muchas acciones más drásticas que podría haber tomado.
Su línea de fondo es lo que es bueno para la supervivencia política de Putin. Un hombre no peca si no entra en él un espíritu loco. El rabino Pinchas Winston explicó que cuando Dios quiso hacer grandes cambios en el mundo, como una chispa de la guerra de Gog y Magog, primero tuvo que instalar a la persona específica en el poder que llevara el evento a la realidad. Bueno, esto es una deducción totalmente lógica bíblicamente, ¿no? Para que suceda algo, el Señor mueve también las personas adecuadas para que pase o deje de pasar. La Segunda Guerra Mundial puede haber sido inevitable, pero el Holocausto nunca habría ocurrido si el gobernante alemán fuera una persona normal y cuerda, dijo el rabino Winston. Hizo falta un Hitler. El rabino citó el verso de Proverbios: como agua canalizada está la mente del rey en la mano de Hashem, él la dirige a lo que desea. Proverbios 21:1. Cuando Dios quiso sacar a los judíos de Egipto, lo primero que hizo fue cambiar a los faraones, dijo el rabino Winston, citando el Talmud, Sotah 3a, que dice: un hombre no peca si no entra en él un espíritu loco. Una persona normal como líder nunca provocaría la guerra de Gog y Magog. El mundo tiene un suministro inquietantemente grande de sociópatas, pero el último par de meses nos ha mostrado sin duda que Putin está lleno precisamente del tipo de locura que le permitiría llevar a las naciones a una guerra del fin de los días. Que esté firmemente en el poder indica hacia dónde nos dirigimos potencialmente. En el otro lado, Dios llevó a Joe Biden al poder. Está claro que solo es una figura decorativa. Es curioso, ¿eh? Qué claro tienen este concepto. Pero es una figura única que ha permitido que ocurran tantas catástrofes en tan poco tiempo. Esto es de considerar, ¿eh? Esto no es natural para un presidente de los Estados Unidos. Después de ver cómo la crisis de la frontera sur continúa sin cesar, después de la debacle de Afganistán, después de llevar al país a una inflación del 8,5%, Biden es claramente el tipo de líder que puede ver cómo el mundo desciende hacia el caos y la desesperación y no tratar de detenerlo. Vaya conclusiones a las que llega, con el títere de Biden. Bueno, pues ahora vamos a ver dos vídeos seguidos. El primero, que está extraído también de estas mismas páginas que hemos leído, nos dice: Irán, un peligro silencioso para la humanidad. Era del 17 de mayo de este año 2022. Bien, ya habéis visto, era de la CBN News, una televisión norteamericana de Estados Unidos. Y nos hacían distintos análisis, algunas personas, sobre lo que se está cociendo ya en Medio Oriente, y que esto, evidentemente, puede abarcar al mundo globalmente. Y, cómo no, hay el tema nuclear por en medio. Y vaya tema nuclear, ¿eh? En fin, que mientras esto se está cociendo así, también aparece ese otro vídeo del 17 de mayo de 2022 que nos dicen: ¿se acerca una guerra a Israel? Vamos a ver qué dicen. Ya habéis visto cómo es interesante la descripción que da de los nombres de Tubal, Mesec, etcétera, etcétera, y lo que son ahora en la actualidad como naciones. Y bueno, lo hemos ido mostrando a lo largo de estas conferencias y en el mapa que habéis visto a mi lado al inicio de esta conferencia, en la presentación. Y si os fijáis, habla de toda esa coalición para ir a atacar a Israel, para sacar recursos de allí, en definitiva, no solo de apoderarse de la tierra. Yo no sé si estamos viendo cómo la interpretación de los judíos respecto a las profecías de esos textos de Ezequiel, tal como está dispuesto en la Biblia, es un hecho que nos muestra que va a acontecer. Pero además, como hemos visto, los pioneros adventistas también creían en ese mismo aspecto. Lo siguen creyendo aún muchos evangélicos. Y llega el momento en el texto bíblico que después de que acontece este conflicto, resulta que sucede algo. En los capítulos, tal como mostramos en la conferencia anterior, en los capítulos siguientes, a Ezequiel 38 y 39, nos habla del 40 en adelante de un templo. Con lo cual, estamos viendo, y como vimos en un principio, que hay partes de la profecía que se podrían llegar a aplicar en un futuro y otras partes que no, porque las circunstancias cambiaron. Y el pueblo de Israel no siguió al Señor como debía haberlo hecho, y ya sabéis lo que pasó con la muerte de Cristo. Se les acabó. Bueno, pues Satanás, que no es tonto, ¿qué hace? Evidentemente va a liar lo que sabe que debe pasar, porque está profetizado en el libro de Ezequiel y ya se está preparando todo el acontecimiento.
Pero después, ¿qué va a hacer para engañar a la gente? Allí el texto bíblico nos hablaba que habría un templo. ¿Pero es voluntad de Dios que haya ese templo ahora? No, porque eso era en el caso de que el pueblo de Israel hubiese hecho lo que tocaba en ese momento y hubiese servido para que todas las naciones, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Vale. ¿Y ahora Satanás qué hará? Pues hacer que esos textos, que ya no tendrían aplicación para ahora, porque las profecías eran condicionales, va a hacer que se cumpla, y se levantará el tercer templo de Jerusalén, con lo cual el engaño está servido para todo lo que vendrá, que ya sabéis que es el papado allí, y ¿quién más? La aparición de Satanás haciéndose pasar por el Mesías, por Cristo. ¿Nos damos cuenta por dónde va todo este tema de Gog y Magog? Sí, quizás hasta ahora no lo hemos visto claro, ¿no? No se ha dicho a lo largo de esta temática. Pero es que ahora ya toca verlo con claridad, ¿no? ¿Cómo va a quedar embaucado el mundo, engañado? Los pasos se están dando de arriba abajo. ¿Se aplicará una parte de la profecía? Evidentemente que sí. Y la otra parte se va a suplantar. ¿Entendemos cómo va esto? Pues Satanás está trabajando, y muy bien, para desgracia del mundo. Y nosotros deberíamos estar advirtiendo de todo lo que significa Gog y Magog y lo que va a implicar en un futuro cercano. Porque esto va del gran engaño, la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y luego todo el mundo allí, en ese templo, verá esa unión mundial, ese comienzo del milenio tan largamente esperado, como vimos también en el coloquio que presentamos últimamente. Una vez más, las cosas hay que verlas mucho más allá de decir solo son guerras y rumores de guerras, porque esto tiene una implicación hasta el fin de los días. Y cómo no, no solo para el mundo entero, sobre todo también para el pueblo de Dios, que puede ser engañado de lleno, si se desconoce los planes y estrategias, las artimañas de Satanás. Por eso Dios nos advirtió. Una buena noticia más. Hace 75 años el rabino predijo que Rusia sería el Gog bíblico y las similitudes son impactantes. Era noticia del 27 de octubre de 2015, ya lo veis. Y ya empezaban ellos a olerse de que esto podía terminar siendo lo que empieza a ser ahora y será un poco más adelante. Schwili concluye que después de la guerra de Gog y Magog, la profecía de la paz mundial, de convertir las espadas en rejas de arado, Isaías 2:4, se hará realidad, centrada en Jerusalén como el pináculo de la paz y la santidad. ¿Vais captando ahora lo que os acabo de explicar hace un momento? Nos damos cuenta cómo Satanás va a hacer que esos textos bíblicos tengan una aplicación para nuestros días, y evidentemente con un plagio de la verdad, pasándolo todo hacia su bando, y el mundo confundido va a aceptar a ese falso Mesías. ¿Nos damos cuenta de cómo va todo esto ahora? Con una claridad total. Bueno, pues aún no hubo alguna noticia más. Esta habían pasado 4 años después, 3 de diciembre de 2019. Descendientes de Gog y Magog se unen a Rusia e Irán en ejercicio militar conjunto. Es interesante por los países que cita, que son los implicados en la cuestión profética de Gog-Magog. Vamos a leer qué dice. Oh mortal, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él, Ezequiel 38:2. Irán anunció la semana pasada que por primera vez realizarán ejercicios de guerra conjuntos con China y Rusia. Y ahora veis, era el año 2019, ¿eh? Ya empezaba esa coalición abierta. Un rabino, un experto en el fin de los días, afirmó que esto reunirá todos los elementos para terminar con toda la historia. El contraalmirante Hossein Kanzadi anunció la semana pasada que las maniobras se realizarán en el norte del Océano Índico del 22 de diciembre al 20 de enero. Cuando hablamos de juegos de guerra conjuntos, estamos hablando de 2 o más países con un alto nivel de relaciones en varios campos políticos, económicos y sociales, que culminan en la cooperación en el sector militar, siendo los juegos de guerra, por lo general, el nivel más alto de dicha cooperación, dijo Kanzadi a la agencia de noticias Tasnim de Irán. Un juego de guerra conjunto entre varios países, ya sea en tierra, mar o aire, indica una notable expansión de la cooperación entre ellos, agregó. Las tensiones marítimas en la región son altas,
Se ha culpado a Irán de los ataques contra varios petroleros. En septiembre, un ataque con drones iraníes destruyó la mitad de la capacidad de producción de petróleo de Arabia Saudita. Irán también ha sido culpado por otros ataques. En junio, Irán derribó un dron de vigilancia estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. El presidente Trump ordenó un ataque militar contra los sitios de radar y misiles del IRGC, pero ordenó a los militares que se retiraran en el último momento. Ese mismo mes, Estados Unidos culpó a Irán por los ataques que dañaron 2 petroleros mientras transitaban por el estrecho. Una serie de ataques similares con minas magnéticas ha tenido como objetivo a los petroleros en el estrecho desde el verano. Fijaos la situación que se daba en ese entonces, hace unos 3 años, y cómo empezaba ya a moverse toda esta cuestión. El mes pasado, el comandante del Comando Central de Estados Unidos opinó que un gran ataque iraní es muy posible. Estados Unidos envió un portaaviones y decenas de miles de libras de equipo militar y artillería a la región del Golfo Pérsico en respuesta a estas posibles amenazas iraníes. Y habéis visto que también el tema del petróleo está por en medio, ¿eh? Y mirad ahora, lo señalado en rojo es lo que es más destacada de toda esta noticia. Una interpretación de la Biblia tiene a Rusia a la cabeza del ejército multinacional de la guerra de Gog y Magog anterior al Mesías, o sea, a la llegada del Mesías. El rabino Haim Shvili, un místico judío del siglo XX, escribió un libro de predicciones sobre el Mesías en 1935. Sorprendentemente, el rabino Shvili entiende que el profeta Ezequiel prevé que la guerra de Gog y Magog será lanzada por una coalición liderada por Rusia. Oh mortal, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Vuelven a citar aquí, como antes, Ezequiel 38:2. El rabino Shvili entendió la palabra hebrea en el versículo Rosh, jefe, como identificando a Rusia como líder de la coalición de Gog y Magog. El rabino Shvili predijo que la coalición liderada por Rusia se enfrentará a una coalición de tamaño comparable compuesta por soldados de las 70 naciones. Ya vimos esto de que iba de las 70 naciones, ¿lo recordáis? La Biblia identifica explícitamente el papel de Irán en la guerra de Gog y Magog. Te haré dar la vuelta y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y gente de a caballo, todos ellos vestidos de esplendor, una gran multitud, todos ellos con paveses y escudos y empuñando espadas. Entre ellos estarán Persia, Nubia y Put, todos con escudo y yelmo. Es el texto de Ezequiel 38, 4 y 5, que ya veis a quién aplican. Irán es la encarnación moderna de Persia. Es interesante notar que algunos viajeros cristianos medievales a China informaron la creencia mongola de que su nación descendía de Magog. Interesante esto, ¿eh? El imperio mongol una vez incluyó secciones de Rusia, China y Corea del Norte. Qué interesante esto, ¿eh? Los chinos y todos los grupos minoritarios que viven en China son de raza mongoloide, que proviene del hijo de Noé, Jafet. Los etimólogos han conjeturado que el nombre mongol se deriva del nombre Magog. Muy interesante, Rusia, China y Corea del Norte habían sido, como no, sectores del imperio mongol. Vaya, y precisamente pasan tantos años de historia y mira por dónde son aliados. Aliados y ya veis todo lo que se cuece, ¿no? Qué curioso, ¿eh? El rabino Pinchas Winston, un experto en escatología judía y autor de muchos libros sobre el tema, señaló que este ejercicio militar reunirá muchos elementos que se predice que serán parte de la guerra final de Gog y Magog anterior al Mesías. Todos estos eventos deben ser considerados porque nadie sabe cuáles serán los eventos finales que desencadenarán lo inevitable, dijo el rabino Winston como un descargo de responsabilidad. Esto ciertamente tiene los elementos y el potencial, no solo porque tiene una carga política y militar, sino aún más porque involucra a varias naciones que tienen el pedigrí que las convierte en candidatas para tener un papel activo en la guerra de Gog y Magog. El rabino Winston señaló que, según la tradición histórica y de la Torá, Magog emigró hacia el norte. Pero las naciones tienen tanto una realidad geonacional como una realidad espiritual, dijo el rabino Winston. Amalek, Gog, estos son males arquetípicos específicos que pueden estar en cualquier parte del mundo y en cualquier persona. Cada día el potencial de Gog y Magog crece más. El pastel mundial se está reduciendo y la población está aumentando. A medida que crece este fenómeno, el egoísmo se desboca y la codicia gobierna el mundo. La gente está agarrando lo que puede mientras puede.
Se están trazando líneas de batalla. La historia está llegando a su fin, advirtió el rabino. El mundo secular ve el tiempo como un ciclo sin fin, pero la Biblia repudia todo eso. La perspectiva judía tiene un punto final definido. Eso es lo que viene a enseñarnos el concepto de Mesías. Si ves el tiempo como un ciclo sin fin, entonces puedes mirar esta unión de Irán, Rusia y China y decir que no es nada nuevo y que no saldrá nada nuevo. Pero si piensas en Gog y Magog como el principio del fin, adquiere un significado nuevo y poderoso. Interesante esta frase final, ¿eh? Porque desde luego, bueno, este párrafo final es lo que muchos aplican en profecía, que estos son guerras, rumores de guerras y se acabó, pero en verdad, si aplicas Gog y Magog como el principio del fin, cómo cambian las cosas, ¿eh? Bueno, pues luego, para terminar, vamos a ver qué dice el final de este artículo. Un historiador secular verá que estos son los líderes haciendo algo con motivos humanos, pero la verdad es que Hashem, Dios, literalmente el nombre, está haciendo algo muy especial y necesitamos entender sus motivos. Con el panorama general, todo es importante y todo se une. El antisemitismo, el juicio político en los Estados Unidos, las elecciones israelíes y esta unión militar, todo se une. El rabino Winston citó al rabino Israel Meir Kagan, una autoridad de la Torá de renombre mundial, conocida popularmente como Jafetz Haim. El rabino Kagan falleció en 1933, después de la Primera Guerra Mundial, pero antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Jafetz Haim escribió que Gog y Magog serían una guerra de 3 etapas, dijo el rabino Winston. Él creía que la Primera Guerra Mundial, lo que entonces se llamaba la guerra que acabaría con todas las guerras, era la primera etapa. Aunque no vivió para ver la Segunda Guerra Mundial, podemos suponer que fue la segunda etapa. Predijo que la guerra final sería la peor de todas. Esto es interesante porque nos recuerda bastante a esa carta de las 3 guerras mundiales, ¿eh? Sí, qué cosas, ¿eh? Mirad qué interesante ver las conferencias que hemos presentado desde la número 1, cuando corría el año 2006. Porque ahora, después de todos esos años, te acuerdas de lo que se había presentado, dices, increíble cómo ahora va cuadrando todo, cómo todo ahora se prepara para lo que estaba previsto. Para lo que estaba previsto por Dios en profecía, y que, por desgracia, antes se interpretaba muy bien y ahora en absoluto, por parte de muchos, y porque ahora se ve con claridad lo que va a ser el plagio satánico de las profecías de Dios, que va a hacer que, si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Y desde luego Satanás lo está haciendo, por desgracia, a las 1000 maravillas. De ahí que sigamos dando el mensaje con claridad para el tiempo que toca, sin confusiones, y volviendo a las raíces, a esos orígenes de esos pioneros adventistas que, gracias a Dios, fueron iluminados para conocer la verdad, estudiando la profecía. Y como estaba profetizado también, en el último tiempo se recuperarían sus escritos. Lo que decían, y ahora entendemos más que nunca el porqué, porque es especialmente necesario para nuestros últimos tiempos, cuando lo que decían ya ha sido olvidado, guardado, prácticamente olvidado del todo. Y encima pisoteado si alguien dice algo de eso. Porque ahora dicen que hay más luz. ¿Será que ponen los dedos en el enchufe para tener más luz, no? Qué pena. Pero es lo que hay. Y por eso el Señor ha levantado un mini ministerio para volver a recuperar esas verdades y proclamarlas al mundo entero para que la gente despierte. Y así muchos puedan ser salvos. Todo va llegando y todo lo estamos teniendo delante nuestro. ¿Aún queremos más evidencias? Pues bien, vamos a tener más evidencias en el próximo tema, donde mostraremos una serie de relaciones entre Israel y Rusia que desde luego van marcando un panorama. Una vez más, Maranata 2031, el auténtico momento del regreso de Cristo, no antes. Que Dios os bendiga.